Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un mundo fascinante, a veces un poco desconcertante, el de los profetas del Antiguo Testamento. Absolutamente. Figuras que hablaron con una autoridad, que impactó a su tiempo y que todavía hoy nos interpela. Exacto. Y tenemos buenos materiales, como siempre, para guiar esta charla sobre quiénes eran, qué decían y sobre todo cómo podemos entenderlos hoy, ¿no? Precisamente. La idea es esa, desentrañar un poco el corazón de su mensaje, de dónde venía esa autoridad, y llevarnos algunas herramientas para leerlos mejor. Perfecto. Pues entremos ya. La pregunta clave, me parece, es esa. ¿De dónde sacaban esa autoridad tan rotunda para hablar así, en nombre de Dios? Es el punto de partida. Sí, fundamental. Porque su autoridad no era propia, no venía de ellos mismos, ni de su carisma, ni de su posición social, digamos. Venía de otro lado. Venía directamente de una comisión divina. Esa fórmula que se repite tanto, vino a mí palabra de Jehová. La leemos en Jeremías, en Ezequiel. Ajá. Eso no es solo una forma de hablar, es la base teológica de todo. El mensaje es revelación directa, Dios hablando. Y eso se ve clarísimo en los relatos de sus llamados, ¿verdad? Son como experiencias que les cambian la vida por completo. Totalmente. Esos relatos son cruciales. Y aunque cada uno es distinto, muestran un patrón, como una estructura común. ¿Cuál sería ese patrón? Generalmente hay un encuentro impactante, sobrecogedor, con la santidad, con la majestad de Dios. Algo que los deja pequeños. Exacto. Y eso les genera una conciencia muy aguda de su propia, de su indignidad, de su pequeñez. Y justo después viene como una purificación, una capacitación que Dios mismo les da para la misión que les encarga. Pensemos en Isaías 6, por ejemplo. Se muere el rey Usías, que era un pilar. Hay incertidumbre. Y justo ahí, Isaías tiene esa visión tremenda. Dios en su trono, los serafines. Y el canto, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías es de terror puro. Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Siendo hombre inmundo de labios. Es el choque brutal entre la santidad perfecta de Dios y la impureza humana. Y solo después de esa confesión, de ese reconocimiento, viene el símbolo de la purificación. El carbón encendido del altar. Exacto. Y entonces sí, ya capacitado por esa gracia, puede responder al llamado. Heme aquí, envíame a mí. Aunque su misión, curiosamente, era difícil. Iba a endurecer a la gente al principio. Sí, eso muestra que la palabra de Dios, cuando se rechaza, también puede juzgar. No es neutral. Claro. Y Jeremías, su llamado también es muy fuerte. En Jeremías 1, el énfasis está más en la elección soberana de Dios, desde antes. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. Ese conocer, el yadá hebreo, implica una relación íntima, profunda. No solo saber quién era, te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías también se siente chico, incapaz. Ah, Señor Jehová, no sé hablar, soy niño. Recuerda un poco a Moisés, ¿no? Muy parecido, sí. La sensación de insuficiencia. Y la respuesta de Dios no es negar su debilidad, sino prometerle su presencia. Contigo estoy para librarte. Y luego el gesto simbólico. El toque en la boca. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso define al profeta. Es un heraldo, un portavoz. No inventa el mensaje, lo transmite. Entendido. ¿Y Ezequiel? Él es llamado en el exilio, ¿verdad? Un contexto distinto. Sí, junto al río Quebar, un lugar de derrota, de desolación para el pueblo. Y ahí tiene esa visión increíble de la gloria móvil de Dios. Los querubines, las ruedas. Impresionante. Una visión que le dice a él y al pueblo, Dios no está atado a Jerusalén. Su gloria se mueve. Está aquí también, en el exilio. Y él, como Isaías, cae rostro en tierra, abrumado. Y después esa orden tan gráfica. Comerse el rollo. Sí, un rollo escrito con endechas y lamentaciones y ayes, un mensaje duro, de juicio. Pero le supo dulce como la miel. Qué paradoja, ¿no? Un mensaje amargo que es dulce para el que obedece. Exacto. Entonces ves, estos llamados, cada uno con sus detalles, revelan esa teología común. La autoridad viene del encuentro con Dios. Ese encuentro muestra la pequeñez humana. Pero Dios capacita. Y eso los diferenciaba de los falsos profetas.
Jeremías lo dice claro. Los falsos profetas hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El Nuevo Testamento luego dirá que es el Espíritu Santo el agente de esta inspiración, pero obrando a través de la personalidad de cada profeta. No los anula. Queda clara entonces la fuente de su autoridad individual. Pero pensando más en el movimiento, ¿por qué surgen con tanta fuerza en ciertos momentos de la historia de Israel? ¿Qué pasaba? Buena pregunta. No aparecen porque sí, en cualquier momento. Surgen sobre todo en tiempos de crisis. ¿Crisis de qué tipo? Crisis de fidelidad al pacto, principalmente. Cuando el sacerdocio fallaba en enseñar la ley como debía, cuando los reyes promovían la idolatría. Y como consecuencia, la sociedad se descomponía moral y socialmente. Entonces, cuando las instituciones, digamos, oficiales, fallaban, Ahí intervenía Dios más directamente, levantando estas voces proféticas. o sea que no eran como pensadores independientes o reformadores sociales en primer lugar. Su rol principal, como dicen Fee y Stuart, era hacer cumplir el pacto. No venían a inventar nada nuevo. Eran predicadores de la ley de Moisés. Ah, ok. Su mensaje se anclaba fuerte en las bendiciones y sobre todo las maldiciones del pacto que estaba en el Levítico 26, Deuteronomio 28. Cuando Amós denuncia la injusticia o Oseas la idolatría, están aplicando los términos del acuerdo que Israel tenía con Dios. Claro, y eso inevitablemente los ponía en conflicto con el poder establecido, ¿no? Totalmente. Piensa en Natán enfrentando a David después de su pecado con Betsabé, o Elías plantándosele a Acab y Jezabel. No era una posición cómoda ni popular. Para nada. Walter Brueggemann habla de ese choque entre la conciencia real, o sea, el poder, el status quo que se justifica a sí mismo, la religión domesticada y la imaginación profética, que es esa crítica radical basada en la soberanía de Dios, en su justicia, en una visión alternativa. Es como un correctivo divino. Exactamente. Dios mostrando que su fidelidad y su plan no dependen de las estructuras humanas. Por eso a veces levanta gente inesperada, como Amós, que era pastor, no profeta profesional. Dios interviene para llamar al orden. Qué interesante verlos así, como guardianes del pacto. Ahora, si pasamos a los libros que tenemos, los 16 libros proféticos en el Antiguo Testamento, ¿cómo llegaron a formar parte del canon? Fue un proceso largo. Sí, fue un proceso gradual, no fue de un día para otro, y la fe lo entiende como guiado por la providencia de Dios. ¿Cómo funcionaba más o menos? Empezaba con la inspiración divina, del mensaje, claro. Luego su proclamación oral, después la escritura, a veces por el mismo profeta, a veces por sus discípulos. Luego la compilación de esos oráculos o escritos. Y finalmente el reconocimiento por parte de la comunidad de fe que los aceptaba como palabra autoritativa de Dios. Como una especie de antología inspirada. Exacto, una antología de lo esencial que Dios quiso preservar. No tenemos todo lo que dijeron, seguramente, pero sí lo fundamental. ¿Y qué criterios usaba esa comunidad para decir, esto sí entra y esto no? Se suelen reconocer 3 criterios principales. Primero, la autoridad divina que el propio mensaje irradiaba, se sentía que venía de Dios. Segundo, la autoría profética, que el escrito proviniera de un siervo conocido y reconocido de Jehová. Y tercero, el contenido ortodoxo, o sea, que fuera coherente con la revelación que ya tenían, especialmente la Torá, y que promoviera la adoración exclusiva a Jehová. Y la creencia es que el Espíritu Santo guió todo ese proceso. Sí, tanto la inspiración original como la preservación y el reconocimiento por parte del pueblo de Dios. Dentro de esos 16 libros está la división clásica. Mayores y menores. A veces suena como si unos fueran más importantes. Es una confusión común, pero no. Esa división es solo por la longitud de los rollos o libros. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son más largos, por eso mayores. Los 12, desde Oseas hasta Malaquías, son más cortos, menores. Pero no menos importantes teológicamente. Para nada. Amós, Oseas, Miqueas tienen mensajes potentísimos y son igual de inspirados que Isaías o Jeremías. Es solo una cuestión de tamaño. Bien aclarado. Y además de estos 16 que escribieron libros, hubo otros profetas muy importantes que no dejaron escritos, ¿cierto? Absolutamente. Figuras clave en la historia de Israel. Elías, por ejemplo, tremendo profeta en la lucha contra el culto a Baal. Y su sucesor, Eliseo. También Eliseo, con todos sus milagros. Los leemos en los libros de Reyes. O Natán, el consejero de David que mencionamos. O Micaías ben Imla. ¿Quién fue él? El único profeta que se atrevió a decirle la verdad al rey Acab
cuando 400 profetas le decían lo que quería oír. Una historia impresionante en 1 Reyes 22. Valiente. Ah, sí, qué personaje. Y no podemos olvidar a las mujeres profetisas. Hulda, por ejemplo. Muy importante, Hulda. Cuando encontraron el libro de la ley en tiempos del rey Josías, ¿a quién consultaron el rey y el sumo sacerdote? A ella. ¿Es verdad? Ella autenticó el libro, confirmó los juicios de Dios, pero también anunció un retraso por el arrepentimiento de Josías. Su autoridad fue reconocida al máximo nivel. Eso es relevante. El don profético no era exclusivo de los hombres. Para nada. Y para entender bien a cada uno de los profetas escritores, es clave conocer su contexto. Cuándo vivió, a qué reino le habló, norte o sur, quién era su audiencia, cuáles eran sus temas principales. Claro, no es lo mismo Amós en el siglo VIII a.C., denunciando la injusticia en el reino del norte, Que Ageo, después del exilio, animando a reconstruir el templo en Judá. Contextos muy diferentes, mensajes enfocados en necesidades distintas. Por eso esas tablas resumen que a veces vemos son útiles. Hablemos un poco del estilo del lenguaje que usaban. Es muy vívido, poesía, símbolos, a veces cosas muy extrañas, ¿no? Esas acciones simbólicas. Sí, gran parte de la profecía, sobre todo antes del exilio, es poesía hebrea. Y eso es fundamental para interpretarla bien. ¿Por qué? Porque la poesía usa un lenguaje diferente. Usa mucho el paralelismo, la metáfora, el símil, la hipérbole. No podemos leerlo como si fuera prosa literal, como si cada detalle de una imagen tuviera un significado oculto y exacto. Hay que buscar el punto principal de la imagen. Exacto. Como dice Robert Stein, hay que buscar el punto principal de la comparación o la figura retórica, no literalizar cada elemento. Y esas acciones tan teatrales, Jeremías poniéndose un yugo de madera. Oseas casándose con una mujer infiel, Gomer. Eso. O Ezequiel haciendo maquetas del asedio de Jerusalén, o acostándose de lado por meses, o afeitándose la cabeza y dividiendo los pelos. Parece muy extremo. Eran lo que José Luis Sicre llama sermones dramatizados, acciones simbólicas muy potentes, muy visuales. ¿Para qué? Para llamar la atención. Sí, y para comunicar el mensaje de una forma que quedara grabada, que impactara. Buscaban sacudir la conciencia de la gente, que quizás ya estaba acostumbrada a escuchar palabras. Eran como pedagogía divina en acción, muy efectivas. Entiendo. Otra cosa que aparece mucho son los oráculos contra las naciones. ¿Por qué les dedicaban tanto tiempo a los vecinos paganos? ¿Era puro nacionalismo? No, no es principalmente nacionalismo. Es una declaración teológica muy importante. Casi todos los profetas escritores los incluyen. Amós empieza con eso, Isaías tiene capítulos enteros, Jeremías también. ¿Qué querían decir con eso? Estaban afirmando que Jehová no es solo el Dios de Israel, es el soberano del universo entero, el juez de todas las naciones, no solo de su pueblo. Pero, ¿bajo qué criterio juzgaban a esas naciones si ellas no tenían la ley de Moisés? Buena pregunta. Se les juzga por violar una especie de ley moral universal, principios básicos de humanidad que incluso ellas reconocían, al menos en teoría. ¿Cómo qué? Cosas como el orgullo desmedido, la arrogancia que desafía a Dios. Piensa en Isaías 14 contra Babilonia. O la crueldad extrema en la guerra, Amós 1 contra Amón. O la traición entre pueblos hermanos, Abdías contra Edom. Ah, ok. Principios básicos de justicia y decencia. Exacto. Y eso subraya la justicia universal de Dios. Pero ojo, no todo es juicio contra ellas. A veces también se revela un propósito redentor para el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, piensa en Jonás, enviado a Nínive, la capital del imperio enemigo. O esa profecía increíble en Isaías 19, que dice que un día Egipto y Asiria adorarán a Jehová junto con Israel. ¡Wow! Eso es mirar muy lejos. Sí, eso prefigura la misión global que vendría después, como señala Jean Merrill. No es solo juicio, también hay una puerta abierta a la redención para todos. Si tuviéramos que resumir, que destilar el mensaje central que cruza a todos estos profetas, ¿cuál sería? ¿Hay un núcleo común? Definitivamente sí. Podríamos resumirlo en un patrón de 3 partes que se repite constantemente: denuncia, juicio y esperanza. Denuncia, juicio y esperanza. Suena potente. A ver, desglosemos un poco cada una. Primero, la denuncia. Actúan como fiscales del pacto. Señalan dónde Israel ha roto el acuerdo con Dios.
y se enfocan en dos áreas principales, que en el fondo violan los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles serían? 1. La idolatría. O sea, la traición al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usan mucho la metáfora del adulterio para describirlo, especialmente Oseas y Jeremías. Es una infidelidad espiritual. Entiendo. ¿Y la segunda área? 2. La injusticia social, que es la violación del segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Denuncian la opresión de los pobres, la corrupción en los tribunales, la falta de misericordia. Ahí Amós y Miqueas son especialmente fuertes. Idolatría e injusticia. Las dos caras de la misma moneda de infidelidad. Exacto. Para ellos estaban íntimamente conectadas. No podías decir que amabas a Dios si oprimías a tu hermano. Después de la denuncia viene El juicio es la consecuencia lógica, inevitable, del pecado cuando no hay arrepentimiento. No es que Dios sea caprichoso, es la aplicación de las maldiciones del pacto que el propio Israel había aceptado en Deuteronomio 28. las consecuencias naturales de sus actos, digamos. Sí, sequía, plagas, derrota militar y finalmente el exilio. Era un mensaje muy duro, que chocaba de frente con los profetas que solo anunciaban paz, paz, como critica Jeremías. Pero decías que no se quedaban ahí. Siempre hay algo más. Siempre. Y eso es fundamental. La profecía bíblica nunca, nunca termina en la oscuridad total. Siempre incluye la esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Hablan de un remanente fiel, un grupo pequeño que permanecerá fiel a Dios en medio de la apostasía y el juicio. Prometen una restauración futura, el regreso del exilio, la reconstrucción, la renovación del pueblo. Y la promesa más grande. La promesa cumbre, el nuevo pacto. Jeremías 31 es el texto clave. Un pacto diferente, donde Dios pondrá su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. Promete un perdón total de los pecados y una relación íntima, transformadora, con Él. Esa es la gran esperanza. Dentro de esas promesas de futuro se habla mucho del día de Jehová. ¿Qué es exactamente eso? ¿Es el fin del mundo? Es un concepto clave en su visión del futuro, en su escatología. No necesariamente se refiere a un día literal de 24 horas, sino a un tiempo, a un momento de intervención divina decisiva en la historia. ¿Y es algo bueno o malo? Tiene un doble filo. Para los impíos, para los enemigos de Dios y de su pueblo, es un día de juicio terrible. Pero para los fieles, para el remanente, es un día de salvación, de vindicación, de liberación. ¿Y se refiere siempre al final de los tiempos? ¿Al juicio final? Se aplica con cierta flexibilidad. A veces, los profetas lo usan para referirse a eventos históricos que estaban por venir y que iban a ser un juicio de Dios. Por ejemplo, Joel lo relaciona con una plaga de langostas devastadora. Amós advierte a Israel que el día de Jehová será oscuridad para ellos, refiriéndose probablemente a la conquista asiria. O sea, como mini días de Jehová históricos. Algo así. Pero también, a través de sus juicios históricos, apuntan a un cumplimiento final, último, universal. El juicio definitivo de todas las naciones y el establecimiento completo y visible del reino de Dios. Hay distintas interpretaciones sobre cómo se desarrollará exactamente ese día final, pero el concepto central de intervención divina decisiva es claro. Y me da la impresión de que todas estas líneas de esperanza, el remanente, la restauración, el nuevo pacto, incluso el día de Jehová, van como convergiendo hacia una figura, ¿no? Exactamente. Ahí entra en juego el principio de la revelación progresiva. Dios no reveló todo su plan de golpe, sino por etapas, gradualmente, a lo largo de la historia. Y la esperanza mesiánica es el mejor ejemplo de eso. El mejor. Empieza con promesas más generales, ahí en Génesis. La simiente de la mujer que vencerá a la serpiente, la bendición a todas las naciones a través de Abraham. Luego se va enfocando. Se especifica que vendrá un rey del linaje de David, con un reino eterno, en 2 Samuel 7. Y luego los profetas van añadiendo detalles cada vez más asombrosos sobre este Mesías rey. ¿Cómo cuáles? Muchísimos. Isaías habla de su nacimiento virginal, de su deidad, Dios fuerte, Padre eterno, de su gobierno de paz sin fin. También habla del siervo sufriente que morirá por los pecados de otros, en Isaías 53. Increíble. Miqueas dice que nacerá en Belén, un pueblo pequeño. Zacarías profetiza su entrada humilde en Jerusalén montado en un asno. Son como piezas de un rompecabezas que se van revelando poco a poco. Y aquí es donde todo el Antiguo Testamento parece mirar hacia adelante. Exactamente.
Todas esas hebras, todas esas profecías mesiánicas encuentran su cumplimiento, su punto de convergencia en Jesucristo. Como argumenta gente como D.A. Carson, Él es la culminación de toda esa esperanza profética. Y como dice Pablo, en él todas las promesas de Dios son sí y amén. Esa es la clave. 2 Corintios 1:20. Él es el cumplimiento. Fascinante ver cómo se teje esa historia. Pero claro, leer estos textos hoy puede ser complicado. Dan lugar a muchas interpretaciones. ¿Qué principios básicos, qué herramientas hermenéuticas deberíamos tener en mente para no perdernos? Fundamental. La regla número 1, la de oro, es el contexto manda, el famoso método gramático histórico. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no podemos hacer que un texto diga hoy algo que nunca pudo haber significado para su audiencia original. Tenemos que esforzarnos por entender su contexto histórico, quién reinaba, qué imperio amenazaba, qué pasaba en la sociedad, también el contexto cultural y sobre todo el contexto del pacto, cómo se relaciona lo que dice el profeta con el pacto mosaico. El ejemplo del siglo VIII a.C. que mencionabas. Claro, entender la amenaza asiria es vital para leer a Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Sin ese contexto, muchas cosas no tienen sentido. He oído hablar de la analogía de la montaña de la profecía. ¿Ayuda eso? Sí, es una imagen útil. Imagina que estás mirando una cadena montañosa a lo lejos. Ves los picos más altos, ¿verdad? Pero no necesariamente ves los valles que hay entre ellos. Claro. El profeta, inspirado por Dios, veía esos grandes picos del plan de Dios. Por ejemplo, la primera venida de Cristo y la segunda venida. Pero no siempre distinguía claramente el valle de tiempo que había entre ellos. O sea, la era de la Iglesia en la que estamos ahora. Por eso a veces parece que mezclan eventos que para nosotros están separados por siglos. Exacto. Pueden describir la venida del Mesías para sufrir y su venida para reinar casi en el mismo párrafo. El ejemplo clásico es Isaías 61. Jesús lo lee en la sinagoga en Lucas 4. Ajá. Lee la parte que habla del año agradable del Señor, se detiene, enrolla el libro y dice, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Pero omite la frase siguiente de Isaías, que habla de «el día de venganza del Dios nuestro», indicando que una parte se cumplió en ese momento, pero la otra quedaba para el futuro, para su segunda venida. es un ejemplo perfecto de cómo Jesús mismo interpreta esa perspectiva profética. Muy claro. Y el cumplimiento en sí mismo. ¿Es siempre un evento único, literal, que pasa una vez y ya? No siempre. El cumplimiento profético puede ser más dinámico, más complejo. Hay que tener en cuenta varias posibilidades. ¿Cómo cuáles? Primero, hay profecías que son condicionales. Su cumplimiento depende de la respuesta humana. El caso más claro es Jonás. Anuncia, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive se arrepiente. Y Dios revoca el juicio. La profecía era una advertencia condicional. Entendido. ¿Qué más? Luego, hay profecías que parecen tener un cumplimiento múltiple, o tipológico. Es decir, un patrón o evento anunciado por el profeta se cumple parcialmente en la historia una o varias veces, pero apunta a un cumplimiento final y definitivo en el futuro. ¿Algún ejemplo? La abominación desoladora, que menciona Daniel, parece que tuvo un cumplimiento parcial con Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Jesús mismo la aplica a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en Mateo 24, y parece que todavía apunta a un cumplimiento final relacionado con el anticristo, según Pablo en 2 Tesalonicenses. O sea, un patrón que se repite y se intensifica hasta el final. Algo así. Grant Osborne habla mucho de esto. Hay que estar abiertos a esa dinámica. Parece que interpretar bien a los profetas requiere bastante trabajo. No es solo leer y ya. Requiere trabajo riguroso, sí, pero también algo más. La interpretación no es solo una tarea académica, es también una tarea espiritual. ¿A qué te refieres? Necesitamos ambas cosas. Necesitamos el rigor académico, estudiar el idioma original si podemos, la historia, la cultura, el contexto literario, como insisten eruditos como Kaiser o Zuck. Pero necesitamos también la iluminación del Espíritu Santo. El mismo espíritu que inspiró a los profetas. Exacto. Como subraya Craig Kinner, son dos alas del mismo pájaro. Una hermenéutica, una interpretación, que solo se basa en lo académico, puede ser fría, estéril. Pero buscar la guía del espíritu sin un método riguroso de estudio puede llevarnos a inventar significados, al subjetivismo. Es un equilibrio delicado.
Es una espiral, digamos, oración pidiendo sabiduría, estudio exegético cuidadoso y honesto, aplicación a nuestra vida guiada por ese mismo Espíritu. El Espíritu Santo no nos va a dar una interpretación que contradiga lo que Él mismo inspiró originalmente en el texto. Entonces, para usar bien la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo, se necesita esa combinación. Estudio diligente, con las mejores herramientas que tengamos, y una dependencia humilde del Espíritu Santo para entender y aplicar. Exactamente esa es la clave. Humildad y diligencia, bajo la guía del Espíritu. Pues ha sido un recorrido intenso pero muy clarificador. Hemos ido desde el llamado divino que recibieron estos hombres y mujeres hasta cómo podemos acercarnos hoy a sus escritos tan poderosos. Sí, hemos visto esa centralidad del pacto, la pasión por la justicia social, inseparable de la fidelidad a Dios, el anuncio del juicio como consecuencia del pecado. Pero siempre anclado en la soberanía de Dios, en su justicia y sobre todo en esa esperanza final que nos ofrecen y que, como vimos, culmina en la persona y obra de Jesucristo. Y quizás como una reflexión final para quienes nos escuchan, algo que surge de todo esto. A ver. Considerando justamente esa forma en que los profetas unían de manera inseparable la denuncia de la injusticia social con la fidelidad personal y comunitaria a Dios, ¿cómo podría esa conexión desafiar hoy nuestra forma de vivir la fe? Especialmente, quizás, en nuestra participación en la esfera pública. Una pregunta potente para quedarnos pensando. Mucho. Muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a vos. Y gracias a todas y todos por acompañarnos en esta exploración profunda. Esperamos que haya sido de luz y que despierte aún más la curiosidad por sumergirse en estas escrituras. Hasta la próxima.